Bueno, moi boas noites a todas e todos. Permítanme que me presente, son o reitor da Universidade de Santiago de Compostela. E transmito a miña honra e a representación da Universidade do Conxunto da Universidade de Santiago de Compostela, a honra do Conxunto da Universidade por ter hoxe aquí ao Premio Nobel 2001 de Química, o profesor Carl Barry Sharpless. Nos acompañan tamén esta mesa don Xosé Victorio Nogueira, representante da Fundación Caixa Galicia, que seguro que a estas alturas xa saben todos e todas que, conjuntamente co Consorcio e a propia Universidade de Santiago de Compostela, pois están programando, dinamizando, pondo en marcha este magnífico, creo, podo decir, e seguro que dicindo comparten todos, magnífico programa Conciencia. Tamén está con nós o profesor Luis Castelo, catedrático da Universidade de Santiago de Compostela, e precisamente será quen se encargue, breves, poucos minutos, de presentar ao noso ilustre conferenciante, e o profesor Jorge Mira, tamén profesor da Universidade de Santiago de Compostela, coordinador do programa Conciencia. Quero, se me permiten, despois retomarei o uso da palabra brevemente, en todo caso, para ver se podemos, como nos avións, que saen con algo de demora, compensar este tempo de espera, que en todo caso lle agradecemos a súa paciencia. Retomarei o uso da palabra, pero me gustaría saudar a Lugo a través da Facultade de Ciencias de Lugo, do campus da Universidade de Santiago de Compostela, que están en tempo real seguindo este acto. Xa sin máis, cedo a palabra a don Xosé Victorio. Boas tardes, profesor. É unha honra para a Fundación Caixa Galicia ter a oportunidade de que Carl Barry Sharpless imparta unha conferencia no noso centro sociocultural, echando así o programa Conciencia de 2008. Cando o Consorcio e a Universidade de Santiago de Compostela nos deron a posibilidade o pasado ano de integrarnos na organización e o desenvolvemento do programa Conciencia, aceptamos gustosamente a invitación, en primeiro lugar, pola excepcional calidade que ven amosando o proxecto desde que se iniciou a súa andaina. En segundo lugar, porque o seu formato, no que se combina a divulgación científica co fomento dos contactos entre os investigadores galegos e figuras de primeiro nivel internacional en diversos campos de estudo, é plenamente coincidente cos obxectivos da Fundación Caixa Galicia, que a través de múltiples iniciativas está apoiando a investigación no noso país. Lóxicamente, non me corresponde a min glosar a trayectoria do noso conferenciante, mas quisera finalizar reiterando, desde o máis profundo respecto intelectual, o noso agradecemento pola deferencia que supón a súa presenza en Santiago de Compostela e a oportunidade de escoitar as súas palabras na Fundación Caixa Galicia. Moitas grazas. Moitas grazas, José. Bueno, pues palabras breves, como xa dixen, en primeiro lugar para disculpar ao señor alcalde de Santiago de Compostela. Normalmente nos acompaña, el preside o consorcio, que, como saben, pois é a institución que conjuntamente co USC puxeron en marcha este programa, o que despois se sumou e o celebramos a Fundación Caixa Galicia. Disculpalo porque ten un compromiso ineludible de última hora que impide estar hoxe con nos. En segundo lugar, decirlles algo que digo sempre, pero trasladarlles esa sensación que me produce que algo que foi concebido de un modo ambicioso, queríamos realmente non facer algo máis, ou si algo máis, pero non igual, ou réplica de outras iniciativas que xa podía haber incluso, non só en Galicia, sino a nivel do Estado español, e queríamos realmente facer un programa que tuvera un carácter, un perfil diferente. Eu resumo moitas veces dicindo que perseguíamos, e o estamos conseguindo, que quen nos visita, que son xente, a maior parte, premios Nobel ou equivalentes nos ámbitos, digamos, de coñecemento onde non hai esta excepcional distinción, perseguíamos que quen ven aquí a Santiago de Compostela, convidado por Conciencia, non viñera simplemente a ver e ser visto fugazmente, sino que viñera a estar, a vivir con nós
algúns días a poder ter distintas actividades, entre elas, desde logo, este era unha condición ineludible, ter ou facer charlas de amplio espectro que puderan ser accesibles, digamos, a un público realmente amplo, ¿no? Amplo en todos os sentidos, amplo en número e amplo tamén en formación, en coñecemento, etc. Que non foran persoas especializadas ou especialmente familiarizadas cos contidos das charlas. Estamos conseguindo, pero ademais disso, teñen as persoas que convidamos xa contactos moi específicos no ámbito da súa especialidade con normalmente xoves investigadores, homens e mulleres que están xa desenvolvendo unha trayectoria investigadora importante para os que ter contacto con este tipo de persoas son ocasións, non diría únicas na vida, pero desde logo inesquecibles. Digo que tamén amplo en número, a proba é esta, eu sinto por que estades sentados no chan, non é o que queremos, obviamente, non por a incomodidade que vos supón, pero realmente, disculpade o que vou decir, pero visto desde aquí, este é un escenario que cada día que se produce nos di que hai que continuar, que paga a pena. Non é moi frecuente que cando se fan charlas de científicos ou científicas enxamos salas deste foro. Desde logo que é casi inédito, xa non o é, pero era, é que non só enxamos, sino que teñamos que decir, desgraciadamente, a xente que ven que xa non poden seguir baixando porque non podemos dar caridades. Bueno, en fin, é unha demostración máis do éxito e de que pagou a pena este esforzo, e eu quero agradecer moi especialmente, con isto xa vou rematando, ao coordinador do programa. Non é el solo, hai moitas outras persoas, obviamente, que colaboran en cada unha das visitas que temos, pero desde logo sin o seu empuxe, sin a súa iniciativa e sin a súa dedicación, pois este programa seguro que non existe. Bueno, nada máis, agora lles avanzo como se vai desenvolver o acto. Tanto don Xosé Victorio como eu xa nos retiramos da mesa, continúan Jorge Mira, que vai a facer uso da palabra de forma inmediata, o director do programa Conciencia, e a continuación o profesor Luis Castelo, que presentará ao noso conferenciante. E este, obviamente, unha vez máis, é unha ocasión de facelo esta tarde, cando asinou no libro de honra da Universidade, pois unha vez máis lle damos a benvida á Universidade de Santiago de Compostela, a este espacio da Fundación Caixa Galicia, a cidade e a Galicia inteira. Esperamos un poquinho mientras se senta o rector. Luis, pasa por aquí, que vas a ter que ser ordenador. Vamos a esperar que se senta o rector. Bueno, querido rector, estimado José Victorio Nogueira, subdirector da Fundación Caixa Galicia, profesor Sharples, Luis, autoridades, damas e cabaleiros. Bueno, para min é realmente un placer ver esta sala tan chea, porque demostra que o programa Conciencia está moi vivo. Hoxe con Barry Sharples estamos co 12º invitado deste programa. E realmente, cando empezou, un non tiña en mente como iba a ser o desenvolvemento futuro, pero hoxe en día xa hai moita xente que opina, e ademais con fundamento, que o programa Conciencia é a acción de divulgación científica de máis impacto social de Galicia. Non só polas asistencias masivas en case todos os actos, agás, en algún caso moi particular, senón tamén polo impacto social que estamos a recibir e do cariño que estamos a recibir dos medios de comunicación. Case todos demostran unha gran sensibilidade a por este programa e así nos están demostrando. Aos 12 persoeiros
que visitaron o programa Conciencia ao longo destes 3 anos son grandes xenios, persoas que estarán nos libros de historia dentro pois, de 100 anos, cando ninguén de nós estemos indo por aquí. Pero especialmente nesta semana houve dous moi especiais. Hai 2-3 días tínhamos aquí a Gerardo Hoff, que foi posiblemente o físico teórico, o físico máis brillante da actualidade, sen dúbida, e hoxe temos o que é seguramente un dos mellores químicos da parte final do século XX e inicios do século XXI. Ademais, unha personalidade arrebatadora. Onte na cea dicíame, xunto coa súa muller, que para el o plan para facer as cousas é no plan. Precisamente esa orde caótica das cousas é o que o fixo pois facer eses descubrimentos tan importantes na mirror chemistry. E ademais esa actitude que tivo de cando chegaba a un punto de coñecemento no cal pois consideraba que xa estaba todo o tema feito, abandonaba completamente o seu campo de interés, que lle dera o premio Nobel, e poñíase outra cousa. Como por exemplo, a Green Chemistry, que ele fundou e da cal Luis Castedo supoño que comentará algo. Barry Sharpless agora levará a Santiago de Compostela moi fondo no seu corazón, falará ben desta cidade, falará ben da súa universidade, falará ben do seu dicido investigador, espero que fale ben Guirín tamén. E iso é algo importante porque a Universidade de Santiago pasará a ser unha referencia de calidade. Esta xente falase entre sí, é dicir, hoxe comentábame que cando levou o premio Nobel no ano 2001 era o centenario dos premios Nobel, estaban reunidos pois case todos os que estaban vivos. E comentábame que nos de química, pois mira, decíame, ali había 3 que foran veciños meus no MIT, outros 3 que foran veciños meus en tal sitio, outros 3 que conocen en tal sitio. Entón, entre eles falan cousas como, por exemplo, que en Galicia, ali nunha esquiniña de España, hai un programa que leva a Universidade de Santiago, o Consorcio de Santiago e a Fundación Casa Galicia, que está bastante ben. Que veñen por aquí, que, oye, pois mira, descubren que hai un tecido investigador interesante, que se fan cosas interesantes, oye, que os tratamos ben, e iso empeza a permear. E son desas cousas que van enchendo pois, o saco da calidade de moitos departamentos que colaboran con este programa. Por exemplo, un dos departamentos que colaborou este ano, hai pouco, facía unha selección para outorgar unha praza de bolseiro postdoctoral. Ben, pois para esa praza de bolseiro postdoctoral apareceron 124 candidatos, ningún deles español. E moitos deles de grandísimo nivel. É dicir, a UST está a converter pois, nun punto de chamada de élite para os grandes científicos do mundo. O Departamento de Química Orgánica responde sen dúbida a ese estándar, é un dos departamentos máis puxantes desta universidade. Ten un tecido investigador de altísima calidade. É un mellor exponente é Luis Castedo Expósito, Premio Galicia de Investigación, alguén que é posiblemente un dos mellores químicos do Estado español, pero desde logo, pero desde logo pois foi bastante pracenteiro compartir con ele pois, este tema. Lógicamente, neste momento tamén teño que agradecer o traballo dos intermediarios do programa Conciencia, e teño que acordarme de Juan Granja, que lamentablemente non pode estar aquí porque está precisamente no Instituto Scripps, que é o instituto do que ven Barry Sharpless. Pero, se alguén que coñeza a Juan Granja, pois eu quero que lle digades que eu me acordei moito dele neste acto e que lle agradezo sinceramente pois, o seu traballo a prol deste programa. Veredes que Barry Sharpless é un xenio, pola súa maneira de pensar, por esa mente libre que ten, e realmente pois, vai nos enseñar como se fai para descubrir algo novo. Pero antes, Luis vai nos facer unha especie de achegamento a súa figura. Eu quero, sin máis, despedirme aquí, pero quero agradecervos realmente esta enxenta que, desde logo, dá enerxía para seguir adiante. Moitas grazas.
¿Se oye? Sí, sí, se oye. Magnífico y excelentísimo señor rector, autoridades, compañeros, alumnos, señores y señoras. Para mí es un gran placer y un gran honor el poder presentarles hoy al profesor Barry Sharpless, catedrático de Química en The Scripps Research Institute. Nació en Filadelfia, antigua capital de los Estados Unidos de América, en el año 1941 y por iniciativa de su padre, que era médico, inicia los estudios de premedicina en el Dartmouth College en 1959. Pero durante la realización de estos estudios encuentra que lo que a él realmente le gustaba era la química orgánica. Por lo que, una vez finalizado los estudios de grado de premedicina en dicho centro, decide realizar su doctorado en química en una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos, la Universidad de Stanford, y bajo la dirección de un gran científico como es el profesor Van Tammel. A continuación, realiza una estancia postdoctoral en la Universidad de Stanford en el grupo del profesor Coleman, catedrático de Química Inorgánica y un gran especialista en catálisis, una de las grandes aficiones del profesor Barry Sharpless. Y en 1969 se va al otro lado de los Estados Unidos, a la costa este, para realizar otra estancia postdoctoral en la Universidad de Harvard y en el grupo del profesor Proch, Premio Nobel de Medicina, por sus trabajos sobre el metabolismo del colesterol. Su actividad docente la inicia en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, en el año 1970. En el 77 decide trasladarse a la Universidad de Stanford, es decir, a la otra costa de los Estados Unidos. Y en 1980 vuelve a la costa este y al MIT, y en 1987 es nombrado Arthur Koch Professor. En 1990, de nuevo, vuelve a la costa oeste, en donde se encuentra actualmente, al Scripps Research Institute. Es además investigador y docente en el SCAGS Institute for Chemical Biology, en Scripps, y además profesor visitante en la Universidad de Kitasato. Está en posesión de varios doctorados honoris causa de distintas universidades y, entre otros méritos, es miembro numerario de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos de América desde 1964, miembro del Consejo Editor y o asesor de varias revistas científicas y autor de más de 300 publicaciones en las revistas prestigiosas. Y además está en posesión de un gran número de premios de naturaleza muy prestigiosa, entre ellos el Premio Nobel de Química. Una de las grandes aficiones del profesor Sharpless desde niño es la pesca, pero a él lo que le ha interesado siempre han sido los peces raros, los peces especiales. Aquí le vemos precisamente de niño como uno de esos peces. Este mismo tipo de filosofía la aplicó a la química y ello le permitió
permitió pescar una reacción realmente extraordinaria. La primera, deposición asimétrica catalítica de un alqueno para obtener un epóxido. Además, un elemento importante fue la pesca de un excelente colaborador, el doctor Kazuki, un japonés que era muy trabajador, incluso era capaz de trabajar 24 horas diarias, incluidos los sábados y los domingos, y además poseía una excelente formación científica. Esta impresionante reacción tuvo una gran aplicación, un gran interés, una gran aplicación en distintas áreas del saber, en especial en la industria de tipo farmacéutico. Y este hallazgo supuso uno de los grandes descubrimientos para los que se le concedió el Premio Nobel de Química. Aquí vemos al profesor Barry Sharpless, contento y feliz, después de haber alcanzado el Premio Nobel de Química en uno de sus despachos en La Joya. En un despacho como este, conocí personalmente al profesor Barry Sharpless en el año 1992, cuando estuve visitando, cuando realicé una estancia en La Joya, en Scripps. Allí también la mesa estaba llena... Sé que en aquella ocasión la mesa de su despacho también estaba llena de papeles e incluso tenía papeles por el suelo que estaba ordenando porque estaba preparando un artículo para publicar en una revista. A pesar de estar tan ocupado, me recibió muy amablemente e incluso me regaló una pequeña cantidad de uno de sus catalizadores. Ya. Recientemente también descubrió un nuevo tipo de hacer, una nueva manera de hacer, una manera práctica de hacer química a la que denominó click chemistry. Se basa en utilizar reacciones sencillas, prácticas y muy eficientes para obtener nuevos compuestos. Es como si uno apretase un botón, clic, y el resultado es la obtención de una joya. Y estas joyas están siendo utilizadas en distintas disciplinas como la biología, la medicina, la farmacia, ciencia de materiales, etcétera, etcétera. Así pues, yo espero que este tipo de química sirva para dar una nueva imagen o mejorar la imagen de la química, que tiene una imagen bastante denostada, porque a la química se le conoce muchas veces más por los efectos nocivos que por los efectos de tipo positivo como este. Así pues, ahora, después de finalizar esta presentación, cedo la palabra al profesor Barry Sharpless para que nos presente su conferencia titulada ¿Cómo descubrir algo nuevo? So thank you very much, Professor Barry Sharpless, for coming to Santiago de Compostela to give us new ideas about the chemistry, how to develop new scientific, new ways to make new chemistry. So thank you, and we look forward to your lecture.
una decana de química, dixo, tes que decir que os alumnos que tienen que entregar un resumen da conferencia que a deixen arriba. Eu dixo, será de broma, non? Non, iso vai en serio. O sea, que te digo ben claro, pois vai que dades. Iso é que arriba. E aproveito a ocasión tamén para saudar a xente que nos está vendo dentro do campus de Lugo, porque sabedes que desde a conferencia dos días anteriores, pois o programa Conciencia está expandindo a súa actividade ao campus de Lugo, que tamén son a USP. Well, thank you so much, Louis and Jorge, for a wonderful introduction and too kind. But it's true that I do very fond of Spain, as you said, and because I've had really wonderful coworkers. Porque tengo una gran cantidad de colaboradores en España, aproximadamente unos 5, y siempre es gente increíble, gente excelente y algunas de las personas más increíbles que he conocido. Y les confirmé esto precisamente cuando estaba viniendo de camino de Bilbao, donde solamente nos hemos encontrado con gente encantadora. Y realmente es algo que me alegra, y especialmente el carácter faro y alegre de las personas de este país. Y además, naturalmente, después de haber viajado, haber estado en Barcelona y haber estado en Bilbao y haber tenido oportunidad de, digamos, estar con otros colaboradores con los que descubrí la epoxidación asimétrica, y por tanto, después de este tiempo también, Katsuki estaba ahí con nosotros, y Víctor Martín de las Islas Canarias, otros los colaboradores, y héroe también en la química asimétrica. Katsuki y él son como hermanos de sangre, se llevan muy bien y además han escrito una gran cantidad de publicaciones sobre la reacción de la epoxidación. Así que me parece increíble la calidad que hay en este país, y también, por ejemplo, también en Canadá, donde también hay una formación increíble en el ámbito de la química. Y es importante que haya, digamos, más participación industrial. Y espero que la química simple, la química más sencilla, pueda ayudar, digamos, a que se fabriquen medicinas y diferentes sustancias que puedan hacer la vida mejor en el mundo en el futuro, y todo el mundo pueda tener acceso a medicinas a precios bajos. Eso sería lo mejor, y además una medicina de alta calidad, algo que además podamos permitirnos económicamente hablando. Espero que funcione la presentación y vamos a ver qué tal. My other thing here. There it is. I thought I'd put this picture Bien, up. pensé que podríamos empezar con esta imagen, porque Luis estaba presentándome, y decidí poner esta imagen como inicio de mi presentación, porque representa algo interesante. Es decir, os gusta la historia, porque sois europeos y tenéis una historia, nosotros Estados Unidos no la tenemos. Y aquí tenemos esta fotografía de mi hija Ana cuando tenía 7 años. Y aquí hay una representación de los azúcares de Matsumuri, mi colega y uno de mis mejores amigos, que murió desafortunadamente, y uno de los elementos más importantes en el ámbito de la química, y estudiamos juntos y después también fuimos profesores en el MIT, y realizamos esta síntesis de azúcar utilizando la reacción de Katsuki de estos azúcares, digamos, no naturales. Es como si fuera, digamos, esta imagen en la que Alicia ve a través del espejo y las cosas saben diferente en el otro lado del espejo. Y aquí, por tanto, mi hija representa a Alicia, y naturalmente
Neil Fission era un químico importante que habló de la estructura de los azúcares y Lewis Carroll, evidentemente, fue el autor de Alicia en el País de las Maravillas y además también, naturalmente, un matemático muy conocido, además de un literato. Y aquí está mi hija, 7 años, y esta mi hija tiene una estatura considerable, pero sin embargo este libro es todavía más grande que ella. Y Nancy Trapp consiguió este libro de un almacén de libros porque ella trabaja directamente para los archivos del MIT. Esto es del año 1963 y Tito Simboli fue el fotógrafo de esta imagen. Y también realizó trabajos con otras personas, como por ejemplo Nancy Trapp, que también ha recibido diferentes premios, como por ejemplo el Premio Nobel en Química. Y el padre de Hannah, evidentemente, también recibió el Premio Nobel en Química. Así que esta imagen estaba conectada a 3 personas que fueron galardonados con el Premio Nobel. Así que pienso que es de gran interés para empezar. Me gustaría, además, hacer algunos cambios en mi presentación en el último minuto, simplemente para hablar un poco de la vida, porque la vida es lo más importante en este planeta. La vida es esencial y a mí me encanta investigar sobre la vida de los organismos y me encanta naturalmente investigar la ecosfera. Pero la vida secreta de los enzimas es muy interesante, porque todo organismo viviente tiene enzimas en su interior y naturalmente las enzimas se encargan de hacer trabajos en el interior. Y tenemos imágenes de ellas que tienen un aspecto increíble. Esta, por ejemplo, la enzima que sale del océano, como si fuera una especie de criatura que nace de las aguas. Y esta es una enzima que en definitiva es, digamos, es un estearato de la acetilcolina y es una enzima muy importante porque si nos atacan con gas nervioso, realiza un proceso que provoca en definitiva la transmisión de la señal nerviosa y hace que la respiración se bloquee y que empiecen todos los síntomas orgánicos al inhalar este gas. Así que realizamos un inhibidor para esta enzima. Y cuando hablo de la vida secreta de las enzimas, me refiero a que no están ahí quietas, no están estables. Es decir, nosotros somos personas lentas, vagarosas y que nos gusta ver las cosas paradas, porque a veces, naturalmente, nos cuesta entender lo que se mueve y esto naturalmente es una limitación directa para entender el nivel enzimático, porque los enzimas se mueven continuamente y eso está a cámara lenta comparado realmente con el movimiento real y la velocidad. Yo diría que a lo mejor 1.000.000 de veces más rápido y seríamos incapaces de ver lo que sucede, pero es algo increíble. Y en definitiva, estas son algunas estructuras, digamos, de una apertura en la que las enzimas realizan diferentes tipos de actividades de hidrólisis. Y por tanto, el hecho de que las enzimas se muevan a tanta velocidad, a una velocidad tan increíble, es algo muy importante, porque nosotros descubrimos a través de este nuevo método de la química click, y esto es un proceso en el que, digamos, los enzimas realizan, digamos, una especie de configuración estructural en torno a la apertura y realiza un movimiento en el que se repite aproximadamente unas 10.000 veces cada segundo. Lo que intento explicaros es que cada vez que parpadeamos, o podemos ver también a los demás cuando parpadean o cierran los ojos, pero sin embargo nosotros no somos capaces, digamos, de identificar movimientos tan rápido en otro momento, porque el cerebro es una estructura muy inteligente que es capaz de controlar la velocidad. Y, por ejemplo, cuando yo parpadeo, en mi ojo, esto lleva aproximadamente 1/3 de segundo, pero las reacciones que ocurren en 1/3 de segundo aquí son increíbles. Y estas reacciones van a tanta velocidad que nos pueden ver parpadear. Y naturalmente podría llevar, digamos, hasta 100 años para nosotros entender este proceso. Y estas enzimas son tan pequeñas y tan rápidas que necesitaríamos un montón de tiempo para poder entender todo lo que hacen y ahí prácticamente no hay oportunidades de comprenderlo. De hecho, hacia mediados de mi presentación, en unos 20 minutos aproximadamente, les mostraré un pequeño vídeo para que entiendan cómo el cerebro nos engaña en muchas ocasiones. Porque realmente nosotros imaginamos y pensamos que controlamos las moléculas, pero estamos muy lejos de conseguirlo. Realmente digamos, pertenecen a una dimensión que prácticamente es impensable o imposible de controlar. El motivo por el cual les muestro esto es que una de las primeras sorpresas que vino de esta idea simple de la química click es que todo lo importante que ocurre en este mundo ocurre por accidente.
serendipity. No sé si existe la palabra descubrimiento casual, que en inglés se dice serendipity, que es cuando estamos buscando algo Then you bump into y something repentinamente encontramos algo absolutamente inesperado que no tiene nada que ver con nuestro objetivo y que resulta muy importante. Y así es realmente como todo se descubre, por accidente. they're the princes of Y Is there a serendipity? no sé si existe una palabra parecida a esta en español, es decir, From Persia, esta palabra en definitiva que proviene, digamos, de los príncipes de Persia que siempre encontraban algo diferente a lo que estaban buscando en su principio. Pero en cualquier caso, nosotros accidentalmente descubrimos que realizar medicinas es algo complejo. Y pensamos de manera tradicional que si utilizamos las enzimas, y recuerden cuán pequeñas y qué rápido se mueven y qué capacidad tienen de realizar miles de reacciones por segundo, tal vez podríamos conseguir que las enzimas de alguna manera sostengan los dos elementos de la medicina al mismo tiempo, la medicina y el inhibidor, y realicen el último paso en sí mismo. Así que tenemos diferentes pasos y elementos que son invisibles en el organismo, en el cuerpo, en la sangre, pero que sin embargo tienen una, digamos, algún tipo de relación que les permite mantener uno con el otro y son muy leales y nunca se separan estos componentes en uno del otro. Y esto podría llevar, por tanto, digamos, miles de años para que finalmente se separasen. Pero el enzima hace que se unan. El enzima une estos dos elementos. Y Andy y yo tuvimos esta idea juntos y lo hicimos y funcionó, la verdad. Así que averiguamos que éramos capaces de conseguir que el sistema trabajase en nuestro beneficio. El sistema biológico se movía no solamente para ayudarnos un poco, sino que además incluso nos gritaba directamente cuando intentábamos manipularlo. Y aquí tenemos, digamos, esta expedición, esta excursión de pesca con diferentes piezas. Y esta, digamos, una pieza que pertenecía a la parte superior de la enzima. Y aquí tendríamos esta sustancia medicamentosa con este grupo amino que generalmente va directamente al sitio enzimático donde está funcionando la reacción. Así que tenemos diferentes longitudes de cadena orgánica, y lo que estamos pensando sería posible conseguir que el inhibidor fuera mejor conectando la parte superior y la parte inferior y conseguir un inhibidor más potente y más funcional. Y lo que ocurrió es que funcionaba, pero funcionaba demasiado bien, con lo cual necesitamos colaboración de otros investigadores porque era un inhibidor tan potente que prácticamente digamos que rechazamos el proyecto porque no entendíamos lo que sucedía y que lo que hacía era coger este grupo con 3 carbonos y luego teníamos este otro grupo con otros 6. Y estos son los dos otros elementos que se combinaban de las cientos de combinaciones posibles, pero estas dos se juntaron para formar este triazol. Aquí estamos, digamos, elementos de vinculación molecular que tienen aquí una estructura tridimensional. Y lo que tuvimos aquí directamente fue un sintriazol, es decir, un inhibidor que puede permitir, digamos, en definitiva, diferentes configuraciones, pero de todas las posibles se eligió la más adecuada, que tenía una capacidad de inhibición muy elevada contra el enzima en cuestión. Estamos hablando, por tanto, digamos, de una capacidad extremadamente potente y elevada. Así que, naturalmente, conseguimos diferentes tipos de inhibidores que tenían este tipo de funcionalidad. Y estamos hablando de aproximadamente 26 kilocalorías por mol, lo cual es mejor directamente que sintetizarlo de otra manera. Así que parece que, en definitiva, el enzima nos está revelando algunos secretos. Y lo más interesante de esto es que el enzima se descubrió en un lugar que no tenía nada que ver con donde lo estábamos buscando. Luego lo conseguimos atrapar, digamos, con esta pesca metafórica a través de este inhibidor. Y vinculamos un elemento con el otro. Y desde entonces hemos sido capaces de sintetizar unos 30 enzimas y es un procedimiento general que podría llevar a nuevos compuestos descubiertos de esta manera que puedan utilizarse en ensayos clínicos con humanos y también, naturalmente, para el tratamiento de diferentes tipos de cánceres, incluido el de mama. Bueno, en definitiva, esto nos permite calibrar más o menos el ámbito en el que estamos moviendo. Y aquí tenemos un proyecto reciente también, donde hay unas 5 personas que trabajan con el grupo de Palmatier, y es una proteína muy poco habitual. Mi hijo, el mayor, es adicto a la nicotina.
Y es, digamos, una proteína que tiene que ver con los receptores de la nicotina en el cerebro. Y lo que hace, digamos, es flotar, por decirlo de alguna manera, en diferentes organismos y microorganismos de manera libre, pero a medio también tiene una sección que es capaz de penetrar y permear la membrana y una parte inferior. Y cuando esto se cierra, digamos, todos estos bucles se cierran sobre sí y el canal se abre, con lo cual se forma naturalmente un canal iónico abierto y hay unos 6 o 7 que causan naturalmente un efecto depresivo. Y esto, digamos, es muy interesante para el funcionamiento de diferentes tipos de sustancias medicamentosas para el tratamiento de, digamos, de la enfermedad bipolar, la esquizofrenia o manía depresiva. Son canales iónicos muy interesantes en el cerebro que podemos llegar a manipular a través del control del funcionamiento de estas proteínas. Paul Mecheri fue capaz de conseguir la estructura. Son 5 proteínas que se combinan entre ellas y cuando están abiertas, digamos, forman esta estructura tan compleja terciaria. Y en definitiva tiene, digamos, la capacidad. Y creo que les encantaría esto en Galicia, porque parece como, digamos, como una estrella de mar. Y me imagino que os encantaría porque es una imagen tradicional. Es una enorme estrella de mar cuando se abre y las proteínas no están arrolladas sobre sí. Pero cuando se cierra sobre sí misma, es algo totalmente diferente. La posición abierta y cerrada, digamos, permite la recepción o no de la nicotina, la acetilcolina, otros neurotransmisores. Naturalmente, el movimiento es mucho más rápido, sería millones de veces por segundo, y este es el movimiento básico que tiene que ver con el canal iónico del receptor. Y lo que intentamos, por tanto, fue hacer un truco con la propia naturaleza y controlar el movimiento de cierre y apertura, y esto permite realizar una gran cantidad de trabajo con inhibidores selectivos que trabajan sobre todo en los canales neuronales y en los canales iónicos en la transmisión del impulso nervioso. Estas son estructuras también tridimensionales que forman estructuras moleculares enormes con una gran cantidad de unidades y cada uno de los bucles, digamos, que permite el movimiento es como una especie de puente que tiene 16 componentes, una especie de colgajo que se puede desprender y mover como bucle hacia adelante. Y esto es una proteína y esta es otra, son proteínas diferentes. Y esta, digamos, la parte de vinculación o de unión para el agonista. Aquí es la triptofanasa y la nicotina, y aquí lo que hicimos fue, por tanto, centrarnos en este heterociclo y realizar aquí, digamos, la intervención directa en este punto de unión entre las proteínas, un inhibidor especialmente potente. Así que fuimos capaces, digamos, en definitiva, como ya he dicho anteriormente, de engañar al enzima. Una idea especialmente interesante, ¿no? Porque es como si el enzima estuviera revelando sus secretos. Es, digamos, como si fuéramos capaces de controlar algo que nunca imaginásemos. Es decir, es algo increíble que nunca pensamos que podría ocurrir y es como si algo sucediese y rápidamente se cogieran unas piezas y se constituyese un castillo que nunca habíamos imaginado. Realmente no sé cómo obtienen estas imágenes tridimensionales, pero son preciosas y hay estos ordenadores tan potentes que seguramente los hacen. Y hoy tuve un encuentro con algunos de estos investigadores en el ámbito de la computación que hacen cosas milagrosas, increíbles. Pero esto, digamos que me pone en una posición un poco curiosa, porque en el público me imagino que imagináis que tomamos fotografías de esto, pero estas fotografías o estas imágenes no son una representación real de las cosas, realmente son una mentira, son útiles para entender los procesos. Son útiles, por ejemplo, naturalmente, si tenemos un novio o una novia que no es muy inteligente o, por ejemplo, digamos, tenemos una fotografía de ellos que a lo mejor nos puede ayudar a recordarlos cómo son, aunque no salgan demasiado bien. Y los seres humanos, naturalmente, nos gustan los objetos y las fotografías y las imágenes, y no hay nada mejor que eso. Así que este es el título de mi conferencia, ¿cómo encontrar algo nuevo? Tal vez si os mostrara algo de la química click, entenderían un poco mejor también de los diferentes procedimientos que he ido desarrollando durante mi carrera. Y lo que mencionó Luis no fue mi descubrimiento, fue algo que descubrimos un poco de una manera casual. Y de hecho, digamos, son unos investigadores independientes de Copenhague que realizaron este procedimiento. Y una semana más tarde conseguimos descubrir que teníamos un sintriazol. Y esto era algo increíble. Y nos dimos cuenta de que habíamos hecho un paso, digamos, más allá de lo que esperábamos. Y sí que tenemos que encontrar la manera de hacerlo anti o sin. Y así, poco a poco nos empezamos a poner medallas por el gran descubrimiento que habíamos hecho, que en realidad fue una cosa completamente casual.
Y otro de los colaboradores con los que inicié mi relación en el año 92 también era un profesor visitante en un laboratorio que está por encima del mío y cada día probablemente, digamos, hacen una enorme cantidad de descubrimientos y de actividades. Y probablemente la reacción se descubrió ahí, pero la descartaron por cualquier motivo. Pero la gente tiene miedo de las ácidas y esto es parte de la historia que les voy a contar hoy. Si alguien tiene miedo de algo, naturalmente, por ejemplo, levantar una roca y ver lo que hay debajo, o yo qué sé, o investigar algún tipo de ámbito, pero sin embargo, cuando se mira por debajo de la piedra, a lo mejor hay un milagro ahí. En general tenemos que evitar la fobia de las cosas ocultas. Pero ¿cómo descubrir algo nuevo? Bueno, naturalmente esto tiene que ver con la tabla periódica. Me encanta la pesca, me encanta la aventura, pero las moléculas son demasiado pequeñas y son siempre iguales, ¿no? Entonces, la tabla periódica es algo mucho más emocionante que el agua. Katsuki, naturalmente, fue uno de los más grandes aventureros a unirse a esta investigación tan curiosa. Y este es mi pensamiento sobre cómo explicar. De hecho, mucha gente me dice, ¿cómo descubrir algo nuevo? ¿Cómo encontrar algo nuevo? Y tal vez algo de lo más interesante que podría narrarles hoy aquí es que primero empezamos como estudiantes, aprendamos una enorme cantidad de cosas que nos dicen nuestros profesores y leemos esto y aquello y empezamos a tener ideas. Y las primeras ideas que tenemos son, digamos, un poco absurdas, o ideas que ya han sido hechas por alguien o que han sido conocidas en los últimos 50 años. Pero así se empieza, vamos poco a poco trabajando hasta que de pronto nuestras ideas pertenecen al año pasado y finalmente encontramos la idea que nadie ha hecho, que nadie ha tenido. Y ahí es donde empezamos a tener confianza en nosotros mismos. Pero cuando analizamos las cosas desconocidas, es donde encontramos el interés, pero sin embargo necesitamos también un sustrato para comprender lo que es desconocido. Primero hay que controlar lo conocido, claro. Y después seguimos otro camino, que es lo desconocido, que parece a veces muy simple para ser desconocido. Y examinamos, examinamos, y analizamos, y analizamos, y no hay excusas para poder justificar esto. Y finalmente decimos, bueno, esto es desconocido. No me lo puedo creer porque es demasiado sencillo. Lo publicas, haces que sea más conocido y a veces nos preguntamos, ¿cómo es posible que esto fuera desconocido? Y una cosa que mi mujer siempre piensa de mí es que digamos que siempre me gusta tener un poco de miedo, porque mi química cerebral, digamos que funciona un poco así. Es una química cerebral que probablemente me lleva, digamos, a ser un poco aventurero y a hacer cosas un poco absurdas y digamos que tener riesgos físicos reales. Y eso hace que me relaje y me encuentre más tranquilo. Y este es un caso, naturalmente, en el que a menudo esta palabra fobia, una palabra griega que tenemos igualmente en español, significa lo que les voy a explicar aquí. Y lo que a veces, digamos que es un temor exagerado, inexplicable e ilógico sobre un objeto particular o una clase de objetos. Como por ejemplo pueden ser volar o un avión o cualquier otro tipo de fobias. Hay, digamos, un número infinito casi de fobias y de temores. Si se va al diccionario, la última palabra de esta, digamos, de esta palabra es especialmente interesante porque se comunica con otra palabra en inglés que es bias, que digamos que es una inclinación hacia algo, o un prejuicio. Y tenemos tantos prejuicios en el cerebro como tenemos fobias, porque los prejuicios probablemente son, digamos, una de las mayores amenazas en la investigación, porque naturalmente siempre nos van a llevar a una percepción parcial de las cosas y no objetiva. Bueno, tenemos que buscar en lugares donde a veces tengamos miedo, pero en el ámbito de la química tenemos una enorme cantidad de fobias. El selenio huele mal, se piensa que es tóxico, y los primeros 2 años que pasé en el MIT, estaba trabajando en el ámbito de la química del selenio, que era especialmente interesante para la química orgánica, y tuvimos bastante éxito en 2 años aproximadamente.
Los peróxidos, naturalmente. Ahí tenemos a Katsuki, la epoxidación, la hidrofobia, claro. A los químicos orgánicos no nos gusta el agua tampoco. Y en la química lo que necesitamos es agua. Pero naturalmente lo mejor es lo que flota en el agua, no dentro del agua. Y esto es un poco raro, ¿no? Es decir, pero sin embargo la química depende del agua y es un poquito rara también al mismo tiempo. Es tan rara como la vida, pero funciona, ¿no? El osmio, las anfidas, es decir, todas estas sustancias que pueden ser peligrosas son las que se les pueden tener miedo. Y aquí tenemos una representación bastante grotesca de este monstruo prehistórico, un tipo de plesiosaurio que se comía, digamos, a los pequeños de la especie. Y la verdad es que era bastante, digamos, terrorífico. Y esto podría ser una fobia real, una fobia a un monstruo, como a lo mejor el monstruo del lago Ness. Los plesiosaurios teóricamente son los dinosaurios más reconocibles del ámbito acuático y que aparecen en múltiples imágenes. Y naturalmente esta fue la inspiración, como ya os mencioné, para el monstruo del lago Ness. Así que si tienes un lago aquí en Galicia o alguna superficie, alguna extensión de agua, lo normal es que habitualmente alguien ve algún tipo de monstruo. Hay mucha gente que probablemente no nade ahí o que no se adentre en el agua, o a lo mejor hay personas que a lo mejor echan oro a 25 metros de profundidad que seguramente estarán ahí después de 100 o 1000 años, porque naturalmente tenemos miedo y a veces hay estas pequeñas gemas o joyas ocultas que si nos adentramos un poco en lo que nos hace tener miedo, podríamos encontrar. Si combinamos, por ejemplo, naturalmente mal olor o algo explosivo, prácticamente lo más probable es que nadie se acerque ahí. Y si da miedo, naturalmente, nadie se va a acercar. Así que muchas veces hay estos ámbitos que son completamente vírgenes y que podemos investigar y estudiar. Y muchos de estos ámbitos pueden ser el futuro. Porque, como ya os he explicado naturalmente, si podemos crear enlaces entre diferentes tipos de ámbitos con un pequeño riesgo, probablemente no vayamos a tener grandes problemas. Y es verdad que la mayor parte de las reacciones funcionan mejor en agua, y el agua de alguna manera elimina los riesgos de cualquier tipo de deflagración o explosión. El agua es nuestro gran amigo, es el lugar más seguro para hacer cosas. Y su capacidad por sí misma es lo que le hace ser tan milagrosa e increíble. A veces hay que abrazar la incertidumbre. Digamos que es otro de los principios a aplicar y uno de los más importantes en el ámbito de la investigación. Digamos, naturalmente, a veces hay estas personas que investigaron y que hicieron cosas en el pasado. No tenían miedo de dejar cosas detrás, no tenían miedo de seguir adelante y de enfrentarse a temores, y aunque no sabían muy bien lo que hacer, sabían que tenían que seguir adelante. Y esto, naturalmente, es abrazar la incertidumbre a un nivel que la mayor parte de las personas no somos capaces de asumir, pero es el tipo de incertidumbre de la que se pueden beneficiar los artistas, los científicos o muchos tipos de personas. Y esto nos hace ser felices, ¿no? Sentimos atracción hacia lo incierto. Y esta es una de las citas de Kennedy: aquellos que se atreven a fracasar miserablemente al final consiguen grandes hallazgos y grandes logros. Lo cual es bastante obvio. Y Edison dijo también: yo como hombre he tenido gran cantidad de resultados, pero también sé que hay miles de cosas que no funcionan. Y Alfred Nobel también dijo que tengo miles de ideas y solamente si una funciona ya estoy feliz y satisfecho. Y pienso que para mí es lo mismo, a lo mejor 5000 ideas y solamente una ha funcionado. El mayor trabajo que tenemos es enseñar, digamos, a un empleado recién empleado. Esto es de Kettering, de que nunca investigué anteriormente, pero haciendo un poco de investigación sobre esto, mi esposa encontró esta cita tan interesante. Así que, formando a un nuevo empleado, sabemos cómo fracasar de manera inteligente. Tenemos que formar a este empleado para experimentar una y otra vez y seguir intentando y fracasando hasta que finalmente conozca y comprenda cómo funcionan las cosas. Y un inventor es simplemente una persona que no recibe esta educación de una manera demasiado seria. De esto no hay duda. Lo intenta, fracasa, a lo mejor 1000 veces, pero si tiene éxito una vez, entonces, lugar puesto. El más importante de mis descubrimientos ha sido sugeridos generalmente por mis fracasos. Y esto lo dijo también otro químico muy conocido, Humphrey Davy, que inventó el gas de la risa y otros tipos de investigaciones en el calcio, sodio y potasio. Y a esto nos suele gustar como niños, es decir, cuando investigamos y hacemos cosas como el sodio y el agua, nos lo pasamos bastante bien.
Así que hay que abrir la puerta e imitar, digamos, los descubrimientos por accidente. Estas cosas que son la base, el descubrimiento accidental de los grandes descubrimientos, y al menos desde mi punto de vista. La química, digamos que empezó con este tipo de, digamos, de investigaciones básicas. Aquí tenemos un químico británico que recibió su formación en Alemania. Y todo lo que ocurría en Alemania, en Inglaterra, era interesante porque digamos que en Inglaterra no había una formación tradicional en las ciencias físicas, como digamos un programa o un laboratorio, pero este hombre descubrió de manera accidental algunas cosas y quería sintetizar la quinina. Probablemente en aquellos días no tenían en definitiva muchas herramientas y esto es un alcaloide muy complejo y obtuvo, digamos, esta especie de sustancia dura y negruzca y en algunos otros casos también obtuvo una sustancia de color púrpura y este fue, digamos, el principio de la química como una industria que consiguió fabricar y conseguir dinero. Y los alemanes fueron los que hicieron empezar este proceso y esto fue, digamos, el inicio de la química para procedimientos prácticos. Es decir, por ejemplo, sintetizar compuestos como la quinina que sean prácticos para la sociedad. Y Pasteur, que también era un obseso en el trabajo, que no sé cómo su esposa lo apoyaba y lo soportaba, pero lo cierto es que este hombre no hacía otra cosa que trabajar. Pero naturalmente tenía una enorme cantidad de ideas y tenía que hacer que funcionaran y siempre se benefició de su buena suerte y trabajó en la medicina, en la química, en todo. Era un hombre increíble y un científico ciertamente bueno. Hablemos de los poetas americanos. Emily Dickinson es una poeta, digamos, que podría compararse con Jane Austen de alguna manera, la autora de Orgullo y Prejuicio. Es una escritora increíble que hablaba sobre, digamos, la naturaleza humana, a pesar de que no salía de casa prácticamente nunca, y esto era un milagro. Pero esta mujer, Emily Dickinson, escribía sobre la creatividad, sobre la originalidad y sobre cómo la mente es capaz de conseguir cosas increíbles. Es la poeta del descubrimiento. Y la fortuna se une con lo aventurero y la fortuna no es por azar que ocurre. Así que naturalmente en ocasiones hay que conseguir la sonrisa de la fortuna y cuando no sé cómo va a ser el alba en el futuro, entonces abro toda puerta y la esperanza significa estar dispuesta en todo momento a hacer y a conseguir y conocer lo que todavía no ha nacido. Así que recomiendo a esta poeta Emily Dickinson porque ciertamente tiene ideas muy interesantes. La ciencia también puede ser un poco mortal y los expertos a veces son peligrosos porque los expertos por definición tienen problemas. Es decir, si tenemos una mente infinita podríamos ser expertos en todos, pero como la mayor parte de nosotros no tenemos una mente infinita, tenemos nuestras limitaciones y nuestros obstáculos. Y así, por tanto, cuando llegamos a ser profesores o doctores o expertos en el ámbito en el que trabajamos, tenemos una pequeña tendencia a pensar que sabemos más de lo que realmente sabemos. Feynman era una persona creativa que sabía que no sabía demasiado y sabía que era lo suficientemente, digamos, sabio para saber que era un poco tonto al mismo tiempo. Sin embargo, una de las personas más sabias que conozco. Pero, como ignorante, sabía que no siempre podía tener la certeza absoluta, y al menos sabía cómo conocía lo que sí que conocía, y por tanto, no tenía límites en lo que era su capacidad de absorber conocimiento. Yo pienso que es importante, digamos, en la ciencia, en el progreso real, comprender nuestra ignorancia, pero también comprender nuestra capacidad de conocer cosas. En la red, cuando estaba buscando diferentes tipos de reflexiones sobre estas citas, encontré esta cita de Brewer que dice que me encanta la frase de Feynman, que de alguna manera sintetiza la esencia más básica de la arrogancia intelectual, la disposición a creer nuestra nueva capacidad de razonamiento independientemente de lo que digan los expertos, pero esto hace naturalmente la ciencia original y el arte posible. Y si lo piensan, es evidente y obvio. Gente como Picasso naturalmente salían de cualquier tipo de lugar, de taller, y toda la gente pensaría que estaban locos con su creatividad artística. Y lo mismo sucedería con cualquier otro tipo de científico. Y esto naturalmente es increíble, es decir, la gente a veces no piensa o no es capaz de asumir un determinado descubrimiento o un determinado procedimiento científico. Y yo pienso que esto es lo que ocurre prácticamente con la mayor parte de los hallazgos. Llegan a veces antes o a veces después de los momentos en los que la gente puede asumir su realidad. El primer principio es que no te debes engañar a ti mismo.
y que tú eres la persona a la que más fácilmente se puede engañar. Aquí nuevamente está Feynman. Si no conocen a Feynman, les recomiendo que lo lean porque es especialmente interesante. Hay un libro llamado Genius que es sobre él y que me hace llorar incluso porque es mi biografía favorita sobre este hombre. Y podría ser sobre cualquier otra persona, pero he leído muchas biografías, pero esta es la mejor. Y Feynman era una persona especialmente interesante. Y ahora os voy a mostrar cómo nuestro cerebro nos puede engañar. Estas son, digamos, ilusiones ópticas. Algunas personas las llaman ilusiones ópticas, pero realmente no son ópticas, porque esto no tiene nada que ver con la óptica. Digamos que el cerebro, cuando observamos el mundo, digamos, obtenemos una imagen bidimensional y plana, que además está invertida. Después el cerebro lo arregla y lo convierte en una cosa, una representación real de lo que conocemos y que podemos asumir y comprender para la supervivencia en nuestro entorno. Y esto no lo veo muy bien porque también tengo un ojo que no me funciona muy bien porque tuve un accidente cuando era joven. Pero puedo ver que hay esta especie de puntos grises, ¿verdad? Puntos grises que van apareciendo en los vértices, ¿no? Pero sin embargo no hay nada. Es simplemente una ilusión óptica que se provoca por el color de los cuadrados. Y si examinamos, digamos, una de las esquinas, probablemente desaparezca. Es una ilusión visual menor. Y aquí es otra, aquí tenemos otra. No tenemos el sonido, pero bueno, a ver si somos capaces de... I put it in before and it sort of fell out. It's a very powerful effect. It's too big for this. Up and down. Again, his head. Okay, now shut off. Is the sound coming anywhere? No, anyway, you with your Okay. lips, you with your lips. Okay. I'll get back. Okay. I think we can, yeah, it's coming from there, right? Or maybe behind? Where does it come out of this thing? That's it. Okay, that's it. And I'll put my mic down there too. Okay, try again. Here's our little dragon, sitting. Vemos a nuestro dragoncito sentado al lado de la ventana, pero si nos movemos a un lado, su cabeza nos sigue, como si nos estuviera siguiendo con su mirada. Es naturalmente una ilusión, porque no se mueve en absoluto. Es simplemente una versión del rostro ilusorio. Es un efecto especialmente potente e interesante. Y no solamente se mueve de lado a lado, sino también si nos movemos hacia arriba y hacia abajo, también su cabeza se mueve hacia arriba y hacia abajo para seguirnos. Nuestro cerebro ha asumido que, digamos, en definitiva, la estructura del dragón es capaz de moverse. Así que si nos movemos lo suficiente hacia el lado, repentinamente nos damos cuenta de que la estructura es diferente y la ilusión deja de funcionar. Brain has got to have a face. If it sees anything like a Es bastante... Es interesante el hecho de que el cerebro, cada vez que ve un rostro, va a pensar que el rostro es tridimensional. That's what I found. I'd always thought that Siempre he pensado, in the art museums you go en los museos de arte, nos dicen, mira esta estatua, mira la Mona Lisa, es una producción de un genio, es algo increíble. looks like it's looking at Pero parece que estas cosas realmente nos se ponen a mirar a nosotros, independientemente de qué punto de la habitación estemos. Y es el cerebro, no es un producto del artista, es un producto de nuestro cerebro. Es algo que es inherente a nuestro cerebro y que ha estado ahí desde que antes que fuéramos, digamos, los seres humanos que somos actualmente. Probablemente desde, digamos, los mamíferos más tempranos, incluso en algunos peces y probablemente algunos reptiles. I'm going to give this article. It's one Os voy a dar este artículo, que es probablemente uno de los más interesantes que he leído. Esto era un geólogo en los Estados Unidos de América y que creo que trabajaba en Colorado y después fue, digamos, rector universitario, una persona con una gran formación, pero también un genio, que era capaz de entender el problema que los seres humanos tienen con la afección, con el cariño. Y les voy a leer el momento en el que tenemos, digamos, el afecto, digamos, paterno, es que tenemos múltiples hipótesis de trabajo.
hay ideas de un lado, ideas por el otro lado, pero digamos en definitiva, es como si fuéramos parte de un club, como si fuéramos una persona en particular o individuo o un club con una enorme cantidad de ideas que podríamos utilizar, digamos, y al mismo también una enorme cantidad de colaboradores que podrían contribuir con sus ideas, pero el problema es elegir al adecuado y elegir a la idea adecuada. Y luego al mismo tiempo también tenemos que eliminar otras cosas. En la ciencia a veces hay que matar, tanto colaboradores como ideas. Y el momento por el cual me interesa esto particularmente es porque nuevamente hablo de este cariño paterno, es decir, lo último que queremos hacer es matar a nuestro hijo, o verlo morir, o ver a nuestros hijos morir, es evidente, ¿no? Entonces este cariño paterno o este instinto natural es querer aquello que hemos creado, aquello que consideramos que es importante para nosotros. Pero en la ciencia, como digamos, ya os he mostrado en muchas ocasiones, a veces nos ciega las ilusiones que existen en la naturaleza o cosas que no podemos comprender por su velocidad como funcionamiento de la enzima. Pero lo mismo sucede con el afecto paterno, que se transfiere a la ciencia y ahí no funciona, ahí es letal. Y es letal también, naturalmente, porque a veces en las relaciones humanas también es peligroso, causa racismo, causa desprecio, causa diferentes tipos de crímenes y creo que en ese artículo particularmente, digamos, sintetiza esta idea y no tuve conocimiento de esto hasta hace 2 años y hay también otro artículo interesante y ojalá me hubieran dado esto hace algunos años cuando era más joven, porque realmente mi vida sería diferente en muchos sentidos, así que os recomiendo que leáis a Chamberlain. Chamberlain ciertamente tiene todo este conocimiento y es especialmente interesante. Cada vez que se nos ofrece una explicación original para un fenómeno determinado que parece satisfactoria, en ese momento, digamos, el cariño por su hijo intelectual aparece. Y a medida que la explicación, digamos, se va formando como una teoría definitiva, este afecto paterno todavía, digamos, por toda su descendencia y su prole, todavía se hace más intenso. Así que este cariño paterno se apodera de la mente y rápidamente hay un paso a la adopción de la teoría. Como si fuera un hijo. Hay una selección inconsciente que aumenta el fenómeno y hace que de alguna manera forme una armonía con la teoría y no consigue copiar el resto. Siento mucho que no tengamos el resto, pero probablemente les pasaré todos los materiales más adelante para que puedan repartirlos y aquí tengo, digamos, un pendrive que tiene toda esta información. Esperanzas, orgullo, prejuicios, fobias, ilusiones, engaños, mitos, prejuicios, vacas sagradas, política, patronazgo, lealtades irracionales y lo peor de todo, el afecto o el cariño paterno, que es el cariño irracional por nuestras ideas o nuestras creencias. El orgullo y las expectativas de los demás. Estoy combinando aquí 2 conferencias, pero es un poco confuso, pero da igual. Es decir, a veces no nos debería de importar lo que los demás piensan. Y para entender nuestras ideas tenemos que ignorar lo que hay a nuestro alrededor. Y nuestra tendencia natural es digamos, a escuchar también a nuestros amigos y a los que forman parte de nuestro entorno. Y además me gustaría decirles que la complejidad no es una virtud. En muchas ocasiones nos impresionan personas superinteligentes, es decir, como si fueran auténticos computadores andantes o, digamos, cualquier tipo de procedimiento increíble o cualquier tipo de proceso que, digamos, puede ocasionar envidia o, digamos, sorpresa. Pero, digamos, probablemente esta cita de Steiner, un hombre del Renacimiento, digamos, un nuevo auténtico hombre del Renacimiento, aunque sea del siglo XX. Pero el ajedrez probablemente sea uno de los pasatiempos más interesantes, pero es nada más que eso. Pero como genio del ajedrez, probablemente se trate de una persona que no tiene grandes capacidades y que además no sea capaz de llevar a cabo grandes empresas humanas. Y esto es verdad. Muchas veces nos gustan los juegos, nos gustan, digamos, este tipo de pasatiempos, nos gustan este tipo de actividades, pero hay que tener cuidado porque a veces nos podemos, digamos, en definitiva, perder en un mundo, en un universo infinito. Un universo infinito en todas las direcciones. Es decir, por ejemplo, puedo pasarme mi vida estudiando la mantequilla de cacahuete. Y este es el tipo de cosa que realmente tenemos que entender. Hay tantas cosas que estudiar, hay tantas cosas que investigar sobre un único tema, que al final podemos acabar invirtiendo todo nuestro esfuerzo en algo que es absolutamente ridículo. Así que hay que encontrar algo en este mundo que de alguna manera se centre en cosas de mayor utilidad si queremos ayudar al planeta o queremos ayudar a la raza humana. Y aquí tenemos otro artículo publicado en Science. Y otra idea que también quiero transmitir es evitar
las vacas sagradas, es decir, digamos, esta especie de afecto paterno que desarrollamos también por estas vacas sagradas, excepto las que sean, digamos, de carácter ética, es decir, que el carácter ético de algunas vacas sagradas que no se pueden, digamos, despreciar o rechazar. Por ejemplo, en nuestras varias disciplinas a veces parecen comunidades separadas, debido a la atención tan leal que cada uno de nosotros dedica a cada una de nuestras vacas sagradas, únicas e intransferibles. Bioquímica, química física, sociología, psicología, cualquier disciplina puede ser susceptible de tener este tipo de proceso, pero potencialmente también dependemos de esto. Y naturalmente no siempre es fácil ver las conexiones con otras disciplinas si adoramos lo que tenemos de manera irracional. Esto es cosas de mi mujer, que es escritora, y yo no soy escritor, la verdad. Así que generalmente mi mujer, digamos, me ha obligado a leer mucho. Y el principio es que ella defiende es mantén las cosas en lo más sencillo posible, estúpido, pero bueno, yo lo he cambiado por manténlo sencillo, cariño. Y este principio llamado KISS, porque corresponde a la palabra beso en inglés, es decir, se puede entender como manténlo como algo fácil y estúpido, dulce y simple, corto y simple. En definitiva, hay múltiples acrónimos que corresponderían a esta palabra, que es un principio de que en definitiva lo que dice y que lo que corresponde es a la navaja de Occam, al principio básico que también se relaciona con la máxima de Einstein. Todas las cosas deben de simplificarse en la medida de lo posible, pero no más sencillas de lo necesario, y esto me encanta ciertamente. Estas cosas, y también Leonardo da Vinci también hizo su propia variante de la navaja de Occam. Pero esto de mantener las cosas lo más simple posibles no funciona tanto en la sociedad, porque en la sociedad nuestra mente se siente seducida por la complejidad. Y imaginen, por ejemplo, un estudiante en Asia que levanta la mano y dice: oye, profesor, pienso que realmente no entiendo lo que está haciendo aquí. Esto no ocurre habitualmente porque no hay que hacer las cosas de manera simple, de manera vulgar o prosaica, pero nunca admitimos esto y a veces ocurre en realidad. Aquellos que conozcan la cultura americana, Yogi Berra va por ahí diciendo cosas absurdas que al final se convierten en una especie de declaración increíble. A veces es difícil hacer predicciones, especialmente sobre el futuro. Ni siquiera lo piensa, pero sin embargo, así se hace famoso diciendo estas cosas tan absurdas. La Western Union decía, digamos, en definitiva, el teléfono tiene demasiadas dificultades para ser considerado un medio de comunicación. Albert Einstein, no hay ningún tipo de indicación de que la energía nuclear pueda ser obtenible en algún momento. Digamos que el esfuerzo más extraño para nosotros es planificar el futuro e ir al pasado. Es decir, me imagino que recordarán esa película, Regreso al futuro. Y ese tipo de cosas son especialmente aplicables a la ciencia, porque a veces todo cambia tan rápidamente que no podemos decidir qué es lo que es guay y lo que no es guay en lo que respecta a hacer dinero. ¿Y por qué pensar sobre sobre Regreso al futuro? Pensamos en Polaroid, por ejemplo, antes de que hubiera, digamos, otro tipo de sistemas fotográficos. El sistema de Polaroid era increíble. Esta especie de máquinas que se utilizaban en definitiva y que nos permitían sacar fotografías de lo que nos rodeaba, y eso ha desaparecido porque evidentemente ha evolucionado, pero Kodak sigue aquí como compañía, pero las Polaroids han desaparecido. Y en muchas ocasiones vemos como cosas que en un momento determinado eran el mayor descubrimiento desaparecen. También otro ámbito en el que no voy a entrar es el problema de las grandes empresas farmacéuticas. Pero en cualquier caso, lo que importa es obtener beneficio de las cosas. Porque a veces, digamos, que no trabajamos lo suficiente y no nos preocupamos sobre lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces no podemos competir. Y si no hay, digamos, el interés suficiente, no podemos competir contra aquellas personas que trabajan por menos dinero. Este es un libro que cambió mi vida, Out of Control, Fuera de Control. Un libro que ambos leímos, yo y un colaborador, un día en la playa. Y nos dio la idea de intentar, digamos, dejar que las enzimas hicieran su trabajo y participasen en la síntesis de los inhibidores. Y este libro no es sobre los hippies.
Y aunque es, digamos, fue escrito por Kevin Kelly, que tiene más o menos mi misma edad, pero no sobre los hippies, es sobre sobre la vida como un sistema que es prácticamente impredecible y que no sabemos lo que puede ocurrir, sabemos lo que sí que ha ocurrido y sabemos que la supervivencia de los seres humanos es increíble. Y que sabemos también al mismo tiempo que pasamos por una enorme cantidad de obstáculos y dificultades. Pero la vida es algo casi universal, casi eterno, que no se puede describir, que no se puede realmente asumir. Y es como si fuera, en definitiva, digamos, un núcleo compuesto por una enorme cantidad de catalizadores que hacen que se quemen cosas en su interior y se produzcan cosas nuevas de manera continua. Y todo lo que pueda ocurrir es desconocido y la vida seguirá evolucionando en direcciones que jamás podremos comprender o que jamás tendremos la capacidad de asumir. En este libro, por ejemplo, también se habla de las máquinas y se habla también, digamos, de los enjambres de abejas. Una colonia de abejas es un organismo, tiene su mente, pero sin embargo, una abeja de manera individual, si la analizamos, nunca encontraremos, digamos, en definitiva, el cerebro del enjambre. Pero el enjambre existe ahí, existe como si estuviera en cada una de las abejas que lo componen. Es como algo prácticamente místico, como una especie de algo difícil de comprender, pero es un sistema y queremos sistemas que sean irrompibles, sistemas que no se puedan romper y que haya que recomponer, sistemas que sean inquebrantables. Pero la vida no es sobre las partes, sino sobre cómo todas esas partes evolucionan conjuntamente para formar un sistema. Así que no podemos llevar a cabo actividades reduccionistas en la vida. Y ciertamente esta es mi mayor convicción. Hay que trabajar sobre el todo y no sobre las partes. Y esto es lo que dice, digamos, que ¿qué aprendemos? Que hay, digamos, hay diferentes tipos de cuestiones. Por ejemplo, el ámbito de los semiconductores, que son extremadamente interesantes en la ciencia. Pero repentinamente, digamos, se abrieron orificios reales como el que hay aquí. Y nadie ha encontrado nada en este orificio, en este agujero, pero a lo mejor hay un monstruo que pueda salir de ahí. O a lo mejor puede haber algo misterioso en su interior. Y es una metáfora del potencial de lo desconocido y también de las intersecciones que ocurren entre diferentes cosas. Y probablemente haya por ahí otro agujero que podría convertirse en algo increíblemente importante. O a lo mejor sin importancia. Pero hay una enorme cantidad de cosas prácticamente infinitas que no hemos visto hasta ahora. Y la ciencia no ha acabado su trabajo. Todavía hay muchas cosas que descubrir, todavía hay muchas funcionalidades que implementar y nuevas reglas que determinar. Y claro está que la física y la química tienen sus reglas y que más o menos funcionan. Pero eso no es tan importante, porque realmente no tiene que ver con el sistema, no tiene que ver con la vida. El sistema implica todo, como todas las partes se imbrican para componer un todo. Y este es nuestro trabajo. Si queremos progresar, necesitamos ir más allá de eso. No podemos importar la evolución y el aprendizaje sin controlar la exportación. Esto naturalmente es especialmente interesante. Y digamos, el escritor, el autor de esta cita, es un católico, entonces no es un hombre, desde luego, irresponsable y que diga cosas absurdas. Pero ciertamente tiene razón en lo que dice, es decir, si no tenemos el control sobre nuestros temas, si no tenemos la capacidad de liberarlos, pues tampoco somos capaces de avanzar. Y lo cierto es que a veces el pensamiento religioso puede tener alguna relación con la ciencia. Ya sé que la mayor parte de la gente no entiende esto la primera vez que se lo digo. Y mi mujer me dice, mira, ¿por qué hablas de estas ideas tan absurdas e intentas convencer a alguien de lo que dices? Pero yo muchas veces he tenido ideas bastante alocadas cuando era joven. Y eran ideas que para mí tenían una importancia enorme. Eran lo más importante del mundo. A lo mejor, digamos, eran ideas que hicieron que mi educación tuviera la importancia que tuvo y que tuviera, digamos, la consistencia que tuvo. Y probablemente en el futuro la apreciaré de alguna manera, o mis descendientes, o haré que estas ideas se adapten a algo de que tenga importancia. Pero, a ver, realmente no quiero convencer a nadie de nada, simplemente quiero centrarme en este tipo de citas, como por ejemplo la predicción del futuro, que es al fin y al cabo para lo que están los organismos. Es decir, los seres humanos tenemos nuestro gran poder, nuestra gran capacidad, pero todos los que estamos aquí ha pasado por una enorme cantidad de experiencias para llegar hasta aquí. Es como si todos llevamos incorporados en nuestro código genético los 4.000 millones de años de evolución. Algunos somos más primitivos, algunos somos más modernos, pero en cualquier caso eso no es lo importante, sino que el 99,99%
de las cosas que ocurrieron en el mundo no afectaron a los seres humanos y otras sí. Es decir, hubo, digamos, un elemento de aleatorio, un elemento de casualidad que hizo que evolucionáramos hasta llegar a lo que estamos hoy aquí. Y aquí hay un elemento de predicción del futuro. Porque estamos aquí, digamos, entre comillas, por un argumento casi teológico, porque fuimos capaces de predecir el futuro para el beneficio de la vida. La vida tiene que ocupar el terreno en el que está, tiene que colonizar lo que está a su alrededor. Y la supervivencia del más fuerte depende, en definitiva, de la capacidad de predecir el futuro y adelantarnos a lo que pueda ocurrir, a los cataclismos, a las dificultades, a los obstáculos o a la guerra. I believe this is just nonsensical. Most of all, I just recommend. Pero lo más importante, hay que hacerlo. Es mi recomendación principal. Si tenéis una idea, si merece la pena llevarla a cabo, seguramente que hay una razón instintiva. Y los instintos y el inconsciente están ahí, y todos lo tenemos. Y tenemos que respetar los instintos, porque no nos van a hacer daño. Alguien tiene que, digamos, en definitiva, enseñarnos a hacer cosas y alguien tiene que controlarnos para evitar que explote todo. Pero si somos lo suficientemente inteligentes para evitar las dificultades y evitar que incluso acabemos muertos, podemos llegar a hacer muchas cosas. Y un proverbio siendo también muy gracioso. Hablar no cocina el arroz. Y esto ya no es tan interesante. Y llegado a este punto, me gustaría decir que España para mí es algo muy importante en la historia del mundo, al igual que también Inglaterra. Y es así porque hay por dónde navegar. Y si hay por dónde navegar, se puede ir a muchos sitios, ¿no? Imaginen, por ejemplo, personas en algún lugar perdidos en Asia que nunca han visto el océano, que nunca han visto el mar. Naturalmente no pueden pensar en la existencia de nada más. Así que es muy importante hablar de la historia de países como España o Inglaterra, que tenían que, digamos, en definitiva, navegar para conocer el mundo que los rodeaba. A veces un explorador quiere tener un buque enorme, pero sin embargo este buque no va a ser capaz de llegar muy lejos. Como explorador, hay que intentar en definitiva conseguir los medios más adecuados para navegar y colonizar el mundo. Y como explorador hay que utilizar un buque o un barco que sea capaz de llegar a cualquier punto. Así que tiene que ser móvil, tiene que ser sencillo y tiene que ser, digamos, lo mejor posible. Y esta imagen no es la mejor, pero la encontré en la red. El esfuerzo de Cook muy a menudo se considera, digamos, en definitiva, el buque de descubrimientos más increíble de todos los tiempos. Y Cook era, digamos, un elaborador de mapas, un cartógrafo, un científico increíble y un explorador fuera de lo común. Y hizo enorme cantidad de descubrimientos, como por ejemplo la capacidad de prevención del escorbuto con la vitamina C. Y nadie de su tripulación padeció del escorbuto. Pero era una persona bastante sencilla de Newcastle, que diseñó una embarcación muy sencilla que se podía utilizar, digamos, en la costa del Reino Unido para poder trasladar carbón de un lugar a otro y a través también de los cursos de los ríos. Pero en cualquier caso consiguió hacer grandes cosas y el mensaje final es nunca, nunca abandonar las ideas, nunca darse por vencido. A lo mejor no conseguimos los fondos económicos, pero si conseguimos mantener estas ideas en el corazón, tal vez puedan florecer. Y pienso que el optimismo es lo más importante y creo que hay gran cantidad de optimismo y potencial en el mundo español, en el mundo de la ciencia de España y de Galicia. Es un mundo tan interesante y tan bueno que pienso que puede realmente llegar muy lejos. Y la química ciertamente ha alcanzado cosas sin fronteras, cosas increíbles. Así que lo que pienso es que tal vez necesitamos, digamos, más capacidades de involucrar, digamos, la industria, de conseguir puestos de trabajo, de conseguir movilidad laboral y mostrar a la sociedad que la química puede ayudar a la gente, que la química está ahí como una herramienta súper poderosa y que va a llegar a vengarse de todos los que pensaban que estaba acabada. La química está ahí y todos los demás tienen su campo de trabajo, los que investigan sobre el genoma, sobre el ADN, pero la química no tiene casi prácticamente límites para conseguir cosas que sean beneficiosas y económicamente rentables. Así que podemos realmente ayudar a muchas personas desde un punto de vista casi del renacimiento, es decir, una química funcional, una química que nos permita estar orgullosos de lo que hacemos y no hacer simplemente cosas ortodoxas. Realmente mi vida
En mi vida siempre he tenido que hacer frente a empresas que me pagaban, pero sin embargo me trataban como si fuéramos personas del ámbito académico, pero simplemente para hacer una función determinada. La empresa me decía, mira, tienes que conseguir este medicamento, tienes que conseguir esta sustancia, hazlo y ya está. Pero no es que esto me enfade, me enfurezca, pero me entristece en cierto sentido, porque yo contemplo y me gustaría ver un futuro donde la gente, y no solamente los químicos, sino cualquier ámbito en el que se pueda colaborar, nos permita obtener poder. Y este es, digamos, en definitiva, la clave de la vida. Si hay poder y colaboración, podemos avanzar. Otros animales, otras especies no lo han conseguido, porque no saben cómo cooperar de manera activa a través de una especie de alianza genética como componemos los seres humanos. Así que transportamos como químicos un poco esta carga, pero tenemos que hacerlo mejor y hacer lo que nos corresponde. La Tierra nos necesita para llegar más lejos y conseguiremos realizar, digamos, avances significativos. Haremos las cosas que no esperábamos en un principio, conseguiremos nuevos combustibles para los vehículos, nuevas fuentes de electricidad, en definitiva, enormes cantidades de cosas que son de gran interés. Y eso tal vez un día sea posible, así que muchísimas gracias por esta sala tan llena de personas. Tal vez ha sido difícil entender y probablemente el traductor me va a matar, pero gracias. Bueno, tenemos una pregunta, sé que quieren preguntar algo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Tenemos un micrófono por ahí? ¿Un micrófono de mano? Well, I have a question for you. Tengo una pregunta. Well, I have a question for you. Your way of making research Tu manera de hacer investigación is somewhat chaotic. es un poco caótica. And, well, I feel is that Y mi sensación possible for people like you. es que esto es posible para gente como tú, You are a genius. porque tú eres un genio, ¿no? Do that way. Y puedes hacer las cosas así, en el caos y de manera desorganizada. Pero para la gente normal, I think that the best way pienso que la mejor manera de hacer las cosas es digamos, seguir un poco el sistema e ir poco a poco. to be on the line. Es decir, estar de alguna manera, digamos, dentro de la línea de tus asesores, llevando a cabo proyectos de una manera más o menos estándar, ser un poco ortodoxo, ser un poco... Geniuses can do it. Es decir, los genios pueden hacer todo, Picasso podía pintar como quería, y tú naturalmente también puedes obtener un segundo premio Nobel por la química Click, pero This is not a professional. esto realmente no es lo que correspondería a un científico convencional. That's your recommendation. Así que me gustaría saber si tu recomendación se aplica también a los científicos normales. Bueno, todos somos responsables de lo que hacemos y de aquello en lo que invertimos el dinero. Y el dinero viene de diferentes orígenes, de los que pagan los impuestos. Y la ciencia no es arte. El arte es ciertamente algo que, digamos, provoca diferentes efectos sobre los seres humanos, sobre todo efectos emocionales, pero la ciencia probablemente es otro tipo de cosa más valiosa, y si pagamos para que la gente haga ciencia y lo haga de la mejor manera posible, no es porque sí, o no es algo que tenga que ver con el deber o con la capacidad de devolver este favor. Así que hay mucha gente que paga sus impuestos para apoyar a la comunidad científica. Así que la comunidad científica tiene que responder al pago de estos impuestos y naturalmente tiene que hacer cosas que sean interesantes. Realmente a mí me importa la funcionalidad y tal vez hay diferentes tipos de personas y personas que a veces tienen ideas alocadas para resolver problemas en el mundo, pero naturalmente no todo el mundo lo hace de esa manera. Y a veces también nosotros tenemos en Estados Unidos la idea de que los españoles tienen esta especie de perspectiva alocada del mundo. Pero hay que tener un poco de organización, ¿no? Hace falta organización, hace falta líderes, y es por eso por lo que los perros y los seres humanos nos llevamos también. Es decir, a ambos les gusta seguir a los líderes. Es cierto que
Platt says this in his article, is that everyone believes que la gente cree de alguna manera they go into the lab, que puede ir al laboratorio, hacer una serie de actividades, hacer contribuciones de diferente naturaleza, y es como si estuvieran construyendo un templo de la ciencia, poniendo ladrillo a ladrillo en este templo. Pero, desafortunadamente, la mayor parte de estos ladrillos todavía están por ahí, desperdigados. Y es lo mismo que en la economía. De pronto pasa algo terrible y todo el mundo entra en una crisis, como sucedió en la crisis económica o también el 11 de septiembre. Todo cambia. Y realmente nos gustaría que el mundo fuera predecible, que todo fuera como una línea continua y fácilmente acompañable o predecible. Pero las cosas no son así. Así que sí, hay diversidad en la raza humana. Y mi mente es un poco extraña. Yo ya soy consciente de eso. Pero yo he disfrutado ser así. Sí, es un poco tortuoso trabajar de manera tan caótica, pero es que nunca puedo parar de hacer cosas. El día siguiente, digamos, a un descubrimiento, es como si ese descubrimiento ya fuera historia. Ya no me interesa lo más mínimo. Lo que me interesa es para lo que puede servir. Y eso no es bueno. Y tengo que admitir que realmente me gustaría que las cosas fueran de otra manera, que fuera capaz de abrazar mis descubrimientos y echar la vista atrás. Pero sin embargo, no quiero ser mejor que nadie. Simplemente me siento obligado a seguir adelante porque es lo único que sé hacer. Y esto es probablemente lo que tú has visto al decir que soy un poco caótico, pero no pienso realmente que los científicos se puedan sentar y decir, bueno, venga. Pero si alguien me dice que lo que hago es importante, entonces hay que preocuparse. Cada vez que alguien me dice, y esto ocurre más que una vez, que lo que hago es importante y hay que racionalizarlo, entonces tengo un problema porque realmente no sé cómo hacerlo. Y es algo que realmente es como, digamos, mi pequeño caballo de batalla. Nuestros colegas nos deberían de apoyar, nos deberían de ayudar, pero todos hemos tenido nuestros errores, todos nos hemos equivocado en la vida y muchas veces necesitamos ayudarnos para conseguir seguir el camino adecuado. Y necesitamos amigos a los que escuchar y amigos que nos digan, oye, te estás equivocando. Y a veces la gente me dice también que debo seguir otro camino y que debo hacer las cosas de otra manera. Pero yo ahora me estoy haciendo viejo. Así que ahora ya estoy contento. La química click ya está funcionando y, bueno, esto me hace feliz. No me quejo. Ahora me quiero empezar a hacer otra cosa, pero me cuesta un poco porque ya no tengo disciplina. No, mira, no tengo disciplina. Ese es mi problema principal. Puedo ser fiel en algunas cosas, pero es muy bueno organizando cosas. Podría ser increíble, ¿verdad? Colaborar, o sea, escribimos juntos. Yo doy la idea, tú la escribes y la organizas. ¿Qué te parece? Y tal vez esto sería interesante, ¿verdad? Fue una buena pregunta, la verdad, y muy honesta, y la agradezco. Y si tiene razón, probablemente yo estoy equivocado. Sí, estoy hablando sin mucho control sobre este tema. Pero podríamos llegar a algún tipo de compromiso en este tema. Hay demasiado, digamos, problema de sistemas y dominancia de estructuras y los diferentes comités investigadores. Y los comités para mí, mira, me dan un poco igual. Yo nunca he estado como miembro integrante de estos porque no me dejan participar directamente. Sí que estuve en algunos comités de química, pero intentaba, digamos, formar a estudiantes universitarios, pero esto me daba un montón de miedo porque no sabía cómo hacerlo, pero al mismo tiempo me emocionaba un montón porque era interesante realizar la docencia. Y la docencia requiere, digamos, amabilidad, cariño, calor, estar cercano a nuestros alumnos, estar un poco locos, pero también ser divertidos. Y lo hice en la universidad, pero nunca realicé ningún tipo de comité o trabajo más allá de eso, porque realmente no comprendo cómo la gente se puede sentar en una sala y estar ahí horas debatiendo sobre Dios sabe qué. Y aquí me siento un poco incómodo, pero creo en la educación y por eso estoy aquí. Creo en la gente joven. Y creo que la gente joven es lo más importante porque son nuestro futuro y lo sabemos. Bueno, unha boa frase, decir que a xente moza é o futuro. É simplemente engadir que realmente el, todo isto que di, levou unha práctica na súa vida, acadou a máxima excelencia na mirror chemistry, cambiou de campo totalmente, empezou coa click chemistry, que é un novo cambio filosófico na química. Ao mellor, danlle un segundo premio Nobel, sería pois, o segundo na historia dos premios Nobel, pero se iso ocorre, pois vos lembrade que estivo en Santiago no programa Conciencia.
un programa que se pecha, bueno, pois con esta conferencia. Mañán terá reunión con investigadores, pero bueno, eu espero que para o ano que ven pois o éxito sexa pois polo menos como deste ano, non? E espero vervos a todos. Moitas grazas.